En este video, utilizaremos Desmos para igualar un diagrama de dispersión y realizar una regresión cuadrática. La siguiente tabla muestra la altura h, en metros de un objeto que se arroja desde la parte superior de un edificio, 3 segundos después de ser arrojado. Haga un diagrama de dispersión de los datos, luego use la regresión, para encontrar una ecuación cuadrática que mejor se ajuste a los datos. Escriba la ecuación en la forma, y es igual, ax al cuadrado más bx, más c, redondea, bic al valor posicional de centésimas. Sin embargo, en nuestro caso, utilizaremos las variables de h y t, en lugar de y x. El primer paso es ingresar los datos en Desmos. Y hay un par de formas de hacerlo. Primero vamos a http://www.desmos.com, y hacemos clic en comenzar a graficar. Para ingresar los datos manualmente, hacemos clic en más, para agregar, y luego agregamos una tabla. Ingresamos los tiempos debajo de x1, y las alturas debajo de y1. Sin embargo, si teníamos los datos en una hoja de cálculo, simplemente podemos copiar y pegar toda la tabla. En un solo paso avancemos y hagamos esto. Voy a seguir adelante y cerrar esta mesa. Y nuevamente, suponiendo que los datos estén en una hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí tengo los datos en Excel, resaltamos las columnas, presionamos CTRL más comando más E, para copiar. Regrese a Desmos, haga clic en la celda 1 y luego pegue la tabla. Presionando CTRL más comando más V. Observe cuando hacemos esto. Tenemos toda la tabla en un solo paso, y tenemos la gráfica del diagrama de dispersión a la derecha. La ventaja de hacer esto es que la ventana se ajusta automáticamente. Sin embargo, en este caso, observe cómo no vemos el eje horizontal que me gustaría ver. Entonces, avancemos y ajustemos la ventana, haciendo clic en la llave, bajando al eje y cambiando el intervalo, a negativo de 20 a 120. Observe ahora, podemos ver el eje horizontal. Cerremos esto haciendo clic en la llave inglesa. Reposicionemos también el gráfico ligeramente, haciendo clic, sosteniéndolo y arrastrándolo. Y ahora podemos realizar una regresión, observar cómo son las variables, x1 e y1, debemos usar estas variables, al realizar una regresión cuadrática. Regrese a la ventaja, para agregar, y agregue una función, barra de expresión. Necesitamos comenzar ingresando y1, que podemos hacer desde un teclado, o desde el teclado de Desmos. ¿Cómo usamos el teclado Desmos? Para que pueda ver lo que estoy presionando. Entonces presiono, muestro el teclado, e ingrese, y1, para y1. Al realizar la regresión, no usamos el signo igual, usamos el tilde o tilde, lo que significa que retrocedimos. Para acceder a la tilde, presione el botón del teclado de letras, y la tilde está aquí en la esquina inferior derecha. Y ahora necesitamos ingresar a, multiplicado por x, sub 1 al cuadrado, más b, multiplicado por x sub 1, más c. Entonces ingresemos a, y luego x. Regrese al teclado numérico 1, que nos da, x sub 1. Elevado a la segunda potencia, por lo que presionamos el botón cuadrado. Además, regrese al teclado de letras. Presione dx. Necesitamos ingresar 1, para x sub 1, regrese al teclado numérico, presione 1, y luego más, regrese a las letras y presione C. Observe que una vez que terminemos esto, tenemos los valores aproximados para Vic, para el modelo cuadrático. Si cerramos el teclado, observe cómo también tenemos el gráfico del modelo cuadrático, encima del diagrama de dispersión. Observe cómo r al cuadrado está muy cerca de 1, lo que significa que tenemos un muy buen modelo. Se nos dice que redondeemos a Vic a 2 decimales. Recuerde, estamos utilizando las variables h y t, por lo que nuestro modelo de regresión redondeada será h es igual a 5.97 toneladas cuadrado negativo, más 35.31 toneladas, más 46.5. Grabemos esto. Y luego seguiremos adelante y usaremos el gráfico en Desmos, para responder algunas preguntas. Luego, se nos pide que predijamos la altura del objeto después de 6 segundos, redondeando a las décimas. Así que volviendo a los Desmos, responderemos esta pregunta gráficamente. Hagamos clic en el signo más y luego agreguemos una función o expresión. Y vamos a ingrese la ecuación, x, es igual a 6. Esta es una línea vertical que no podemos ver, porque necesitamos ajustar la ventana. Para ajustar la ventana, podemos hacer clic en menos para alejar, o también podríamos ajustar la ventana manualmente haciendo clic en la llave inglesa.
Pero esto se ve bastante bien, dejemos esto. Reposicionemos también el gráfico haciendo clic, manteniendo presionado y arrastrándolo. Si encontramos el punto de intersección de la línea vertical, x es igual a 6, y la gráfica del modelo cuadrático, podemos determinar la altura aproximada, a los 6 segundos. Al hacer clic en el punto de intersección aquí, observe cómo aparece el par de órdenes, tenemos 6,43.371. Se nos dice alrededor de la altura, con un decimal, y por lo tanto la altura es de aproximadamente 43.4 metros, en el momento de 6 segundos. Grabemos esto. Entonces, diremos que la altura es aproximadamente 43.4 metros, nuevamente después de 6 segundos. A continuación, se nos pide que predijamos el tiempo al décimo de segundo más cercano, cuando el objeto está a una altura de 70 metros. De nuevo, volviendo a nuestro gráfico. Hagamos clic, más, agreguemos otra función o expresión, e ingrese y, es igual a 70. Observe cómo esto nos da la línea horizontal roja, y observe cómo esta línea intersecta la gráfica en dos lugares. Y por lo tanto, hay dos veces, en las cuales la altura es de 70 pies. Hagamos clic en los dos puntos de intersección, aquí y aquí. Observe cómo la altura es 70, a aproximadamente 0.8 segundos, así como a aproximadamente 5.1 segundos. Nuevamente, sigamos y grabemos esto. Y, por último, se nos pide predecir el tiempo, al décimo de segundo más cercano, cuando el objeto toca el suelo. El objeto toca el suelo, cuando la altura es igual a 0. De nuevo, volviendo a la gráfica. Sabemos que el tiempo debe ser positivo y, por lo tanto, solo hay una vez, cuando el objeto toca el suelo o cuando la altura es 0. Eso es en este punto aquí. Para hacer clic en este punto, observe que ahora tenemos 7.022,0, lo que significa que aproximadamente 7.0 segundos, el objeto golpea el suelo. No usamos esta intersección horizontal aquí a la izquierda, porque observe cómo el tiempo es negativo y el tiempo no puede ser negativo. Entonces el objeto toca el suelo, aproximadamente 7.0 segundos. Ahora, hay una cosa que quiero mencionar, cuando respondimos estas preguntas, utilizamos el gráfico basado en estos valores de A, Big. Si utilizamos los valores representados, que ingresamos para nuestra ecuación en la primera parte, darían respuestas ligeramente diferentes. Pero nuestras respuestas tendrían más precisión, porque los valores de A, Big tienen más decimales. Espero que hayas encontrado esto útil.